cuando decidí viajar a México, lo primero que escuché de muchas personas a mi alrededor en Corea fue una mezcla de curiosidad, preocupación y muchas suposiciones que ahora sé que estaban muy lejos de la realidad. Me dijeron que tuviera cuidado, que todo era peligroso, que la vida era caótica, que la gente era demasiado ruidosa, que la comida era solo picante y que probablemente me sentiría incómoda como extranjera. Recuerdo que, antes de subir al avión, tenía en mi mente una especie de película llena de contrastes exagerados, como si México fuera un lugar intenso, difícil y un poco impredecible. Pero lo curioso es que, apenas llegué, esa imagen empezó a romperse poco a poco. No de golpe, sino de una forma muy humana, muy cotidiana. Fue en los pequeños detalles donde entendí que muchas de esas ideas eran solo malentendidos que se repiten una y otra vez, sin que muchas personas realmente conozcan el país. Una de las primeras cosas que noté fue el ritmo de la vida. En Corea estamos acostumbrados a un ritmo muy rápido, todo es urgente, todo tiene un horario preciso, todo parece avanzar sin pausa. En México, en cambio, hay una sensación diferente. No es que las personas no trabajen duro, porque definitivamente lo hacen, sino que hay una relación distinta con el tiempo. Al principio pensé que eso significaba desorganización, pero luego entendí que es más bien una forma de vivir con más espacio para lo humano. Recuerdo una mañana en un pequeño café. Pedí un desayuno sencillo y me sorprendió que la persona que atendía se tomó unos minutos para hablar conmigo. No era una conversación superficial, realmente quería saber de dónde venía, qué me parecía el país, cómo me sentía. En Corea, ese tipo de interacción es rara en un contexto cotidiano. Ahí entendí que otro gran malentendido es pensar que la amabilidad mexicana es superficial o exagerada. No lo es. Es auténtica y profundamente conectada con la forma en que valoran las relaciones humanas. Otro mito que escuché mucho antes de venir era que México es un lugar constantemente peligroso en todas partes. Esa idea es muy simplista. Lo que encontré fue un país enorme, diverso, con muchas realidades diferentes. Hay ciudades tranquilas, barrios llenos de vida, pueblos donde las puertas parecen abiertas al visitante. Claro que hay lugares donde hay que tener precaución, como en cualquier país, pero reducir todo México a una sola narrativa de peligro es ignorar su complejidad. Algo que me sorprendió profundamente fue la diversidad cultural. Antes pensaba en México como una sola identidad uniforme, pero la realidad es completamente diferente. Cada región tiene su propio carácter, su propia forma de hablar, de comer, de celebrar. En el sur sentí una conexión más fuerte con las tradiciones indígenas, con colores intensos y mercados llenos de texturas. En el centro encontré una mezcla entre historia colonial y vida moderna. En el norte percibí un estilo más directo, más influenciado por su cercanía con otros contextos culturales. Esa diversidad también se refleja en la comida, que es otro de los grandes malentendidos. Mucha gente cree que la comida mexicana es simplemente picante. Yo también lo pensaba. Pero lo que descubrí es que el picante es solo una parte de una cocina increíblemente compleja. Hay sabores dulces, ácidos, ahumados, frescos, combinaciones que nunca había imaginado. Hay platos que cuentan historias, que reflejan ingredientes locales, técnicas heredadas por generaciones. Recuerdo la primera vez que probé un mole. No sabía qué esperar. Pensé que sería simplemente una salsa fuerte, pero lo que encontré fue algo completamente diferente, una mezcla profunda de sabores que me hizo entender que la gastronomía mexicana es mucho más que lo que se ve desde fuera. Es un universo en sí mismo. También me di cuenta de que existe un malentendido sobre la forma de ser de los mexicanos. Muchas veces se les describe como personas siempre felices, siempre relajadas, como si vivieran en una especie de estado constante de celebración. Pero eso es solo una parte de la realidad. Sí, hay alegría, sí hay una forma muy expresiva de vivir, pero también hay esfuerzo, trabajo, responsabilidad. Lo que cambia es la manera en que integran la emoción en la vida diaria. En Corea tendemos a separar mucho lo personal de lo profesional, lo emocional de lo práctico. En México, esas fronteras son más flexibles. Las personas pueden reír, bromear, compartir incluso en contextos laborales. Eso no significa falta de seriedad, sino una forma distinta de entender la convivencia.
Otro punto que me llamó mucho la atención fue la importancia de la familia. Antes pensaba que era simplemente un estereotipo, pero al convivir con personas locales, entendí que realmente es un pilar central en la vida de muchos mexicanos. Las reuniones familiares no son solo eventos ocasionales, son parte del tejido cotidiano. Hay una cercanía, una conexión que se mantiene viva incluso en la rutina. Recuerdo haber sido invitada a una comida familiar. Al principio me sentí un poco nerviosa, pero rápidamente me hicieron sentir como parte del grupo. Había risas, historias, comida compartida, una energía muy cálida. Esa experiencia cambió completamente mi percepción. Entendí que otro gran malentendido es pensar que los extranjeros siempre se sienten ajenos. En muchos casos, es todo lo contrario. También hay una idea equivocada sobre el nivel de modernidad. Muchas personas imaginan México como un país menos desarrollado en todos los aspectos, pero eso no coincide con lo que vi. Hay ciudades con infraestructura avanzada, tecnología, espacios creativos, una escena cultural muy activa. Al mismo tiempo, conviven con tradiciones antiguas, lo cual crea una combinación muy interesante. Esa mezcla entre lo moderno y lo tradicional es algo que me fascinó. Puedes estar en un lugar con arquitectura contemporánea y, a pocas calles, encontrar un mercado tradicional donde las técnicas y costumbres han permanecido durante décadas. No es una contradicción, es una coexistencia. Otro malentendido que tenía era sobre el clima y el paisaje. Pensaba en México como un lugar mayormente caluroso y seco. Pero descubrí una variedad impresionante. Hay playas tropicales, montañas frías, ciudades con clima templado, zonas verdes, desiertos. Cada región tiene su propio entorno natural, lo que también influye en la forma de vida de las personas. En algunos lugares, la vida gira en torno al mar, con una relación muy cercana con la naturaleza. En otros, el ritmo está marcado por la ciudad, por el movimiento constante. Esa diversidad hace que cada experiencia sea diferente, que cada viaje dentro del país sea como descubrir un nuevo mundo. También me sorprendió la creatividad. Hay arte en todas partes, no solo en galerías, sino en la calle, en la música, en la forma de vestir, en los detalles cotidianos. Es una creatividad que no siempre busca ser perfecta, sino auténtica. Y eso me hizo reflexionar sobre cómo, a veces, en Corea buscamos demasiado la perfección y olvidamos la espontaneidad. Otro aspecto que cambió mi percepción fue la forma en que las personas enfrentan las dificultades. Hay una resiliencia, una capacidad de adaptarse, de seguir adelante con una actitud que mezcla realismo y esperanza. No es una alegría ingenua, es una fuerza que viene de la experiencia. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que muchos de los malentendidos sobre México no vienen de la realidad, sino de una visión limitada, de imágenes repetidas sin contexto. México no es una sola cosa. Es muchas cosas al mismo tiempo. Es complejo, diverso, lleno de matices. Y creo que eso es lo más importante que aprendí. Que no se puede entender un lugar solo a través de lo que se dice desde fuera. Hay que vivirlo, caminarlo, escuchar a las personas, observar los detalles. Si algo me llevo de esta experiencia es una forma distinta de ver el mundo. Más abierta, más curiosa, más consciente de que cada cultura tiene su propia lógica, su propia belleza. Y si alguien me preguntara ahora sobre México, no hablaría de mitos ni de estereotipos. Hablaría de las personas que conocí, de las conversaciones inesperadas, de los sabores que no puedo olvidar, de los momentos simples que se volvieron especiales. Porque al final, más allá de cualquier idea preconcebida, México es un lugar que se siente. Y una vez que lo sientes, es muy difícil volver a verlo de la misma manera. Después de pasar más tiempo en México, empecé a notar algo muy interesante. Muchos de los malentendidos no solo vienen de fuera, sino que incluso algunas personas dentro del país los reconocen como ideas repetidas que no representan toda la realidad. Y eso me hizo querer observar con más atención, ir más profundo, no quedarme solo en lo evidente. Uno de los malentendidos más grandes que yo tenía era pensar que todos los mexicanos vivían de una manera muy similar. Pero conforme viajaba entre diferentes ciudades y pueblos, entendí que México es como muchos países en uno solo. No solo cambia el paisaje, cambia la forma de hablar, cambia el sentido del humor,
cambian los gestos, incluso cambia la manera de ver la vida. Recuerdo cuando estuve en un mercado tradicional en el sur. Era temprano en la mañana y ya había una energía muy viva. Las personas no solo estaban comprando y vendiendo, estaban conversando, riendo, compartiendo historias. Lo que más me sorprendió fue la cercanía entre todos. Parecía que no eran solo clientes y vendedores, sino parte de una misma comunidad. En Corea, los mercados también son activos, pero aquí sentí algo más emocional, más conectado. Otro día, en una ciudad más grande, viví una experiencia completamente distinta. Todo era más rápido, más estructurado, más parecido a lo que conozco en Corea. Eso me hizo darme cuenta de otro error común, pensar que México es solo tradición o solo modernidad. En realidad, es una mezcla constante de ambas cosas, y dependiendo de dónde estés, una puede sentirse más fuerte que la otra. También comencé a entender mejor la forma en que los mexicanos se comunican. Antes pensaba que eran simplemente más expresivos, pero ahora creo que es más profundo que eso. Hay una forma muy particular de usar el lenguaje, llena de matices, de humor, de indirectas suaves que no siempre son fáciles de entender para alguien que viene de una cultura más directa o más contenida como la coreana. Recuerdo una conversación donde alguien me dijo algo en tono de broma, pero yo no estaba segura si era serio o no. Luego todos rieron, y poco a poco entendí que el humor aquí tiene muchas capas. No es solo lo que se dice, sino cómo se dice, en qué momento, con qué expresión. Ese tipo de comunicación hace que las interacciones sean más cálidas, pero también más complejas para alguien que está aprendiendo. Otro malentendido muy común es pensar que en México todo es improvisado. Es cierto que hay una capacidad de adaptarse, de resolver sobre la marcha, pero eso no significa falta de estructura. Muchas veces hay una lógica diferente, una forma de organizar las cosas que no siempre es visible desde fuera. Por ejemplo, en eventos o reuniones, al principio puede parecer que no hay un orden claro. Pero con el tiempo, empiezas a ver patrones, roles, dinámicas que funcionan de manera muy natural. No es caos, es otro tipo de orden, uno más flexible. Algo que me tocó mucho fue observar la relación con el espacio público. En Corea, muchas veces los espacios son más controlados, más silenciosos, más regulados. En México, el espacio público está lleno de vida. Hay música, hay vendedores, hay familias, hay movimiento constante. Al principio puede parecer abrumador, pero luego se vuelve algo muy hermoso. Recuerdo una tarde en una plaza. Había niños jugando, personas mayores conversando, músicos tocando, parejas caminando. Todo coexistía en el mismo lugar, sin necesidad de una organización estricta. Era como ver una pequeña representación de la vida en comunidad. También descubrí que existe un malentendido sobre el trabajo y el esfuerzo. Algunas personas piensan que los mexicanos trabajan menos o que no son tan disciplinados. Pero lo que vi fue todo lo contrario. Vi personas que trabajan largas horas, que hacen múltiples cosas al mismo tiempo, que buscan salir adelante con mucha determinación. La diferencia está en la forma de equilibrar la vida. Hay un valor muy fuerte en disfrutar los momentos, en no perder la conexión con los demás, incluso en medio del trabajo. Eso no es falta de disciplina, es otra forma de entender el bienestar. Otro aspecto que me sorprendió fue la relación con las celebraciones. Antes pensaba que eran solo fiestas, pero ahora veo que son momentos profundamente significativos. No se trata solo de divertirse, sino de recordar, de compartir, de mantener vivas ciertas tradiciones. En una celebración a la que fui, noté cómo cada detalle tenía un significado. La comida, la música, los colores, todo estaba conectado con una historia, con una identidad. Y eso me hizo pensar en cómo, a veces, desde fuera solo vemos la superficie. También hay un malentendido sobre la apariencia de las ciudades. Muchas personas imaginan lugares desordenados o poco cuidados. Pero lo que encontré fue una gran variedad. Hay zonas muy bien mantenidas, con arquitectura impresionante, con espacios públicos cuidados. Y también hay zonas más sencillas, pero llenas de vida. Lo interesante es que, incluso en lugares que no son perfectos, hay una estética propia, una forma de apropiarse del espacio que lo hace único.
murales, colores, detalles que cuentan historias. Algo que me hizo reflexionar mucho fue la relación con el tiempo libre. En Corea, el tiempo libre muchas veces se siente como algo que hay que optimizar, aprovechar al máximo. En México, sentí que el tiempo libre puede ser simplemente para estar, para compartir, para descansar sin presión. Recuerdo una tarde donde no hice nada en particular. Solo estuve sentada, observando, escuchando conversaciones, sintiendo el ambiente. Y fue una de las experiencias más memorables. Me di cuenta de que otro malentendido es pensar que siempre hay que estar haciendo algo para que un momento sea valioso. También aprendí mucho sobre la hospitalidad. No es solo una actitud amable, es una forma de integrar a los demás. Las personas no solo te reciben, te incluyen. Te hacen sentir parte, incluso si acabas de llegar. En varias ocasiones, personas que apenas conocía me ofrecieron ayuda, recomendaciones, incluso compañía. No era algo forzado, era natural. Y eso cambió completamente mi idea sobre cómo se construyen las relaciones en diferentes culturas. Otro punto importante es la forma en que se enfrentan los problemas. Desde fuera, a veces se piensa que hay una actitud de resignación. Pero lo que yo vi fue más bien una combinación de realismo y creatividad. Las personas encuentran maneras de resolver, de adaptarse, de seguir adelante. Eso me hizo pensar en cómo cada cultura desarrolla sus propias herramientas para enfrentar la vida. No hay una sola forma correcta, hay muchas. Con el paso del tiempo, empecé a sentir que ya no estaba comparando todo con Corea. Al principio lo hacía constantemente, como una forma de entender. Pero luego empecé a ver México por lo que es, no por lo que no es. Y ahí fue cuando realmente empecé a disfrutarlo más. Cuando dejé de buscar similitudes o diferencias, y simplemente observé. Creo que ese es el cambio más importante. Pasar de ver un lugar a través de los filtros de nuestras propias expectativas, a verlo con curiosidad, con apertura. Porque al final, muchos de los malentendidos existen porque intentamos encajar una realidad compleja en ideas simples. Y México definitivamente no es simple. Es profundo, es diverso, es contradictorio en el mejor sentido. Y mientras más tiempo paso aquí, más me doy cuenta de que todavía hay mucho por descubrir. Y creo que es justo ahí donde empieza la parte más importante de todo este viaje. No en lo que vi, ni en los lugares que visité, ni siquiera en las experiencias específicas, sino en cómo cambió mi forma de mirar. Porque al inicio, como muchas personas, yo llegué con ideas ya construidas. Algunas venían de lo que había visto en Internet, otras de lo que me habían dicho, otras simplemente de la falta de información. Y poco a poco, esas ideas se fueron desarmando. No de una forma brusca, sino suave, casi silenciosa, como cuando te das cuenta de algo sin que haya un momento exacto. México me enseñó que los malentendidos no son necesariamente negativos, pero sí son incompletos. Son como fragmentos de una historia mucho más grande. Y cuando solo vemos esos fragmentos, creemos que entendemos todo, cuando en realidad apenas estamos viendo una pequeña parte. Hay algo que me marcó mucho en estos días, y es como las personas viven con una intensidad muy humana. No perfecta, no idealizada, sino real. Hay risas, hay problemas, hay esfuerzo, hay cariño, hay contradicciones. Y todo eso convive sin necesidad de esconderse. En Corea, muchas veces sentimos la presión de mantener una imagen, de cumplir con expectativas muy claras. Aquí, sentí que hay más espacio para ser uno mismo, incluso con las imperfecciones. Y eso, aunque al principio puede parecer caótico, con el tiempo se vuelve muy liberador. También entendí que muchas veces confundimos lo diferente con lo incorrecto. Pensamos que si algo no funciona como en nuestro país, entonces está mal. Pero México me enseñó que hay muchas maneras de vivir bien, muchas formas de construir una vida significativa. Recuerdo una noche caminando por una calle llena de luz, música y gente. No era un lugar turístico, era simplemente un espacio cotidiano. Y mientras caminaba, pensé en lo curioso que es que, desde fuera, ese mismo lugar podría ser descrito de una forma completamente distinta, quizás incluso negativa. Pero estando ahí, sintiendo el ambiente, todo era diferente.
Eso me hizo reflexionar sobre lo fácil que es juzgar sin haber vivido algo realmente. Otro aprendizaje importante fue dejar de buscar una definición única. Muchas veces queremos resumir un país en una frase, en una idea simple. Pero México no se puede resumir así. Es demasiado amplio, demasiado rico en detalles, demasiado lleno de historias distintas. Cada persona que conocí tenía su propia versión de México. Para algunos, es familia. Para otros, es trabajo. Para otros, es tradición. Para otros, es cambio. Y todas esas versiones son válidas al mismo tiempo. Creo que uno de los errores más grandes es pensar que existe una sola verdad sobre un lugar. También me di cuenta de algo muy personal. Antes de este viaje, yo creía que viajar era principalmente ver cosas nuevas. Pero ahora siento que viajar es, sobre todo, cuestionar lo que creía saber. Es abrir espacio para nuevas interpretaciones, para nuevas formas de entender. México no solo me mostró un país diferente, me mostró una forma diferente de relacionarme con el mundo. Aprendí a observar más, a escuchar más, a no apresurar conclusiones. Aprendí a disfrutar momentos simples sin necesidad de analizarlos demasiado. Aprendí que la conexión humana puede surgir en cualquier lugar, sin importar el idioma o la cultura. Y quizás lo más importante, aprendí que la curiosidad es mucho más valiosa que el juicio. Si alguien me preguntara ahora cuáles son los mayores malentendidos sobre México, no daría una lista concreta. Diría que el mayor malentendido es pensar que ya lo entiendes sin haberlo vivido. Que es creer que unas cuantas imágenes o historias pueden capturar algo que en realidad es profundamente complejo. Porque México no es lo que te dicen. No es lo que ves en una pantalla. No es una idea fija. México es algo que cambia dependiendo de dónde estás, con quién estás, en qué momento estás. Y creo que eso es lo que lo hace tan especial. Al final de este viaje, no siento que haya llegado a una conclusión definitiva. Más bien, siento que apenas empecé a entender un poco más. Y eso, en lugar de ser frustrante, es emocionante. Porque significa que todavía hay mucho por descubrir. Y tal vez, esa es la mejor forma de terminar esta historia. No con una respuesta, sino con una invitación. A mirar más allá de los estereotipos. A cuestionar lo que creemos saber. A darnos la oportunidad de sorprendernos. Porque a veces, los lugares que creemos entender son los que más pueden enseñarnos. Y México, sin duda, es uno de ellos.